Muy buenas noches, queridos amigos. Para mí es un placer estar nuevamente con ustedes. Y como ya se han acostumbrado, ya me lo han criticado también, de decir que yo siempre tengo invitados especiales, pero es la verdad. ¿Cómo puedo abstraerme de decir que se tiene gente invitada especial cuando son especiales? Y hoy día más todavía. Porque, como ustedes saben, yo trato de juntar personalidades distintas, a veces que se pueden llegar a juntar, pero básicamente gente que tenga ganas de conversar, de recuperar las tertulias que antiguamente se daban sin celulares, comunicarnos, que hoy día es tan importante. Y si es que a eso le podemos agregar un grado importante de sensibilidad, tanto mejor, y eso va a ser definitivamente un éxito esta noche. Vamos a dar vuelta nuestro reloj de arena y paso a presentar a mis invitados. A mi izquierda tengo a Valeria García, psicóloga, psicoanalista, un personaje importante en el Perú. Ella escribió su vida, que la llevó al teatro. Y no solamente la llevó al teatro con muchísimo éxito, sino que encima la actuó. Y eso es algo, ¿cómo se puede? Hay una palabra que es inverecundo, que no existe, dicho sea de paso, pero que define esta característica increíble como una profesional en ejercicio, evidentemente, sale de su zona profesional para hacer y tener esta aventura teatral tan importante y como fue esta obra con tanto éxito. Muy buenas noches, Valeria. Muchísimas gracias por haber hecho un hueco en tu agenda apretadísima para venir a conversar con Juan nosotros Carlos, gracias. en nuestro reloj de arena. Gracias. Y a mi derecha, otro gran amigo, muy querido amigo, Jonathan Bedoya. Él es ingeniero forestal. Dije bien, ¿no? Sí. Ya, porque toda la vida lo he presentado como ingeniero agrónomo y no es ingeniero agrónomo, sino forestal. Además de paisajista. Pero la parte entretenida de Jonathan, nosotros nos conocimos estudiando teatro, y él es poeta. Ha editado ya 2 poemarios muy bonitos, tremendamente bien escritos, con mucho sentido, muy bien diagramados también, con una amiga tuya, ahora nos vas a contar de ella. Y tener a un ingeniero, que uno se lo puede siempre imaginar cuadriculado, poeta, y además bueno, porque además no es fácil ser un buen poeta, ¿no? Cualquier persona cree que por poner 4 frases y dividirlas en una forma inadecuada, poniéndole un punto y un espacio hacia abajo, por ejemplo, y hacer un turulo largo, porque tú ya eso es una poesía. Y eso no es. Además que yo me aprecio de estar trabajando hace ya un año, tratando, porque es muy difícil, musicalizando los poemas, algunos de Jonathan. No es fácil porque, ya lo vamos a conversar ahora, engranar el sentido de la poesía con la frase musical que yo puedo llegar a tener y no variar el texto, ¿no? Eso es muy difícil. Bueno, no, Jonathan, muy buenas noches, encantadísimo que estemos nuevamente en esta terraza de largas horas de conversa, ¿no? Con vinos y tal. Y nada, bueno, muy buenas noches a los dos. La idea ahora es conversar de lo que nos provoca. Ustedes saben que este es un programa que no es políticamente correcto. No vamos a hablar de política porque creo que hoy día no tiene mucho sentido, a pesar de que hay tanta cosa que conversar, pero yo creo que por ese lado nos va a ir. No nos vamos a ir. Estábamos conversando al inicio con Vale de lo que significó las dificultades que se tiene aquí para hacer una obra de teatro a partir de un texto que era tuyo, ¿no es cierto? ¿Cómo fue esa aventura? Claro, lo que pasa es que hay 2 tipos de teatro acá, todos lo sabemos. Digamos, el teatro independiente y el teatro más comercial. Y bueno, tú lo sabes, lo conoces, ¿no? Tu hijo es productor, director. Y la verdad es que el teatro independiente no cuenta con recursos. Bueno, el otro tampoco, ¿ah? Pero algo más, hay auspicios, claro. Y el teatro independiente no lo tiene. Entonces, ¿no lo tienen? ¿No es fácil? No es fácil. No porque no nos conocen, porque creo que no confían y porque finalmente, valgan verdades, no hay una remuneración de vuelta, ni tampoco hay... Creo que el teatro independiente, voy a ser bien, ¿cómo se dice? Poco adecuada. El teatro independiente siempre es más denunciante. Denuncia más, es más político en todo sentido, no en el sentido de la política que vivimos acá o en nuestras condiciones, es más político, tiene algo más que decir de esto que tú llamas una sensibilidad.
El otro teatro tiene cosas interesantes, pero puede ser un teatro más, no sé, vas con tu familia, la pasas rico, es un buen domingo. Estos otros teatros ya sales como conmovido, incómodo. Mi obra no fue incómoda, No. pero era un teatro, es una obra como muchas que claramente no sé si van a llenar salas. Entonces, el teatro independiente tiene tiene que pelearse más, ¿no? Para hacerse un pequeño lugar. Entonces, obviamente, ¿quién era yo? Pues no llegaba yo, oye, soy Valeria García, voy a hacer una obra de teatro, toc, toc. Sí, no, muy linda tu obra, ¿no? Pero la verdad es que tenemos en la fila un montón de otras obras, ya están, está muy bien, pero es bien personal, ok. Entonces era como que fue... Tú has recibido comentarios que tu obra fue impersonal. Que era bien personal, bien personal, entonces ya. como que, bueno, todo bien, pero le falta un poco más, que crezca. O sea, han habido comentarios que me hicieron pensar, bueno, a lo mejor tengo que agarrar yo mi propio caballo y tomar la decisión de ponerla nosotros, o sea, el equipo con el que trabajé, ¿no? Estupendo equipo, ¿no? Lindo. Todas mujeres. ¿Todas mujeres? Sí. Qué bueno. Mira Todas tú. mujeres, salvo Mariano Márquez, que era el que se encargó de toda la iluminación, que es un crack de las luces. Además que en el teatro La luz te es central. O sea, no solamente central, sino Sí. que te marca la diferencia de un buen teatro con respecto a Sí. un mal teatro. Tú solamente con una buena iluminación no necesitas ni siquiera escenografía. Exacto. Porque cuando te van pasando escenas Exacto. y las iluminas de una forma distinta, Exacto. lo hemos visto en los años que tenemos juntos en este asunto. Jonathan, Sí. y cuéntame, y en el caso tuyo, yo aquí, lo que quiero es una conversación aquí. No es un programa Claro, periodístico, ni voy a hacer no. una entrevista, lo que quiero es pero darles la pauta. En el caso tuyo como poeta, porque además hijo de militar, más De policía. bueno, militar, Sí, claro. más duro todavía, ¿no? Sí. Porque uno se encasilla, a ver, el hijo de un policía, rudo, tú eras rugbyista. Jugué rugby, sí. Eres Wow. rugbyista, y de repente te quieres meter al teatro y después te terminas haciendo poesía. O sea, hay algo que, por ejemplo, en el estereotipo, que alguien te mira físicamente y dice, no, pues mira, los músculos para el deporte, y terminas escribiendo poesía Sí. con un nivel de sensibilidad increíble. Sí, eso fue un viaje bien interesante y de hecho hasta ahora los amigos del rugby, que todavía son mis amigos, obviamente, todavía lo mencionan. ¿No los perdiste? No. Ya. No. En algún momento pensé que podía salir del rugby y publicar 2 poemarios y dedicarme al teatro, dedicarme como hobby, ¿no? Pensé que podría ser causal de perder a mis amigos, pero claramente me equivoqué y qué bueno que me equivoqué. Pero sí, yo termino el colegio, empiezo la universidad, en la universidad descubro el rugby y el rugby me da un lugar donde podía expresar, digamos, la ira sin llegar a afectar a nadie a mi alrededor, ¿no? Fue un deporte perfecto para canalizar esa parte de mí que estaba molesta. Claro, porque es un deporte súper rudo, ¿no? A través del contacto físico y de un nivel de violencia, porque el rugby tiene un nivel Claro. de violencia física que está normado, que está dentro de las reglas y que se hace de una forma además muy respetuosa, porque el rugby tiene esa particularidad, hay mucho respeto por el rival. O sea, ¿Ah, sí? tú eres muy riguroso físicamente, pero dentro de una serie de normas que si no existieran harían que el deporte sea demasiado peligroso. Entonces tú siempre respetas esos parámetros. Inclusive tiene esto que se llama tercer tiempo, que es que después del partido, que son 2 tiempos, en el tercer tiempo te tomas una cerveza con tu oponente Qué bonito. y conversas de, oye, ¿te acuerdas que me golpeaste, que me hiciste esto, que te escapaste, qué sé yo? Y eso porque no es tan competitivo, digamos, porque no está tan eso es integrado en la sociedad. pura filosofía. Es por filosofía. Sí, eso sucede desde los Mira tú. países más amateur hasta los más profesionales. O sea, En Perú no está hecho. En No. Perú no se juega Pero mucho solo en tanto. el rugby. el O rugby sea, en tiene los deportes esa, en el particular. rugby tiene esa particularidad. Qué lindo. Que lo que sucede con tu adversario, con tu rival en la cancha, luego se olvida y te tomas una cerveza y te das la mano si te la tienes que dar. Cosa o que en el lo que- fútbol ciertamente no pasa. Eso es lo que se dice, ¿no? Se dice que el fútbol es un deporte de caballeros jugado por villanos y Wow. el rugby es un deporte de villanos jugado por Qué caballeros. bonito. Qué bonito. Es una frase que se acuñó hace mucho tiempo. Y bueno, luego de eso ya una vez que... Porque para mí dejar de jugar rugby no fue una cuestión física, ni ¿Qué te hizo edad, ni dejarlo? nada. Simplemente un día dije, bueno, esta etapa llegó hasta aquí
y coincidió con el inicio de otro proceso que empezó con psicoanálisis. De hecho, empecé con un psicoanalista lacaniano. Luego de eso empecé con el teatro. Tenemos que contarle a nuestros auditores qué cosa es un psicoanalista lacaniano. Es una corriente del psicoanálisis que la propone Lacan, que es un francés que reinterpreta de cierta forma Freud y se va mucho por el lenguaje. Es bien interesante, pero bien complicado. ¿Cuántos años toma eso? Dentro del psicoanálisis, ¿es una variante? Es una rama, es una... Sí, digamos que Freud es el que inicia todo y luego hay personas que nacen de él, pero que van derivando en sus propias formas. Bueno, Lacan fue un rebelde. Claro. Un maravilloso rebelde. Yo no sé mucho de Lacan porque no... No es la variante que estudiaste tú. No. Pero él en un momento dado lo expulsan de la organización internacional, digamos. Es como todos los psicoanalistas, todas las instituciones psicoanalíticas tienen como una base madre, digamos, ¿no? Que es la International. Entonces, en la Internacional, Lacan se pelea, porque él crea una serie de reglas del encuadre psicoanalítico que eran diferentes a las que todos más o menos manejaban en esa época. Y bueno, lo sacan o él se va. O sea, la cosa es que termina haciendo él un psicoanálisis más a su medida. Claro. Y hace una escuela paralela, de alguna manera, a la llamada escuela oficial. Claro. Pero como todo en la vida, nada es blanco y negro. Entonces, finalmente, después de Lacan, sus seguidores, grandes psicoanalistas, extraordinarios pensadores, terminan pues integrados, uniéndose a la IPA, también cuestionando a Lacan, ¿no? Pero él fue un rebelde, un pensador, dicen que de los más importantes. ¿Qué es lo que hace a un psicoanalista grande? Porque me ha encantado ese término, que has dicho uno de los grandes psicoanalistas. ¿Qué es lo que lo hace más grande que con respecto a otro? Yo creo que aquellos que pueden producir un pensamiento rebelde. Ahora, o sea, la rebeldía es... Para mí, pienso, y esto es una, digamos, rebeldía no en el sentido de una revolución que malogre, caótica, sino que pueda producir un pensamiento que rompa con algo que está siendo ya repetitivo. ¿Tus pacientes te buscan por ese tema? O sea, ¿o tú sabes a qué paciente le aplicas esta rebeldía, por ejemplo? No. No, yo no creo que... No me refiero a o sea, no es un método. No. A ver, por ejemplo, Lacan vuelve a leer a Freud, ¿no? O sea, cuando comienza el psicoanálisis hay escuelas, pero todas estaban como, digamos, repensando a Freud, pero separándose. O sea, primero está Freud, vamos a decirlo en general, después viene Melanie Klein, que era una psicoanalista de niños, y se comienza a instalar toda una línea de pensamiento en Londres, ¿no? Pero todos decían, yo hago esto porque tomo de Freud tal cosa, hago aquello porque tomo de Freud tal otra, pero cada vez se iban separando más de los fundamentos freudianos. Es como que estamos acá y tú me enseñas a cocinar, y yo comienzo a cocinar y digo, bueno, tomo esto de Juan Carlos y hago un plato, y de pronto viene Jonathan y coge lo mío y dice, yo tomo de Juan Carlos, y cada vez más, hasta que llega un día y de pronto dicen, oye, pero el plato de allá, ¿qué tiene que ver con Juan Carlos? Pero no, es que hemos ido tomando cosas. Claro. Y eso es válido. Era así, o sea, fue dándose así y fue además sustentándose y así nos fuimos formando todos, con un montón de escuelas que venían de Freud, pero que se iban integrando con otras cosas, viendo otros, por ejemplo, Freud comenzó a ver pues las histéricas, ¿no? A las famosas histéricas. Claro. Y de pronto Melanie Klein se encargó de ver niños, cosa que para Freud era impensable. ¿Por qué? Porque para él no había manera de que un niño pudiera ser analizado, porque para él los conflictos se daban en esa etapa, pero se evidenciaban como neurosis posteriormente. Claro. Entonces... Hace mucho sentido, ¿no? Hace mucho sentido,
Entonces para él había que ver al adulto y retroceder y ver el conflicto infantil. Entonces para él el niño no podía expresar conflictos como los neuróticos lo van a Claro, porque expresar. además no conocen los porque conceptos. porque no es adulto. Claro, Es un además niño que no está sabe- viviendo ahí. Y que no sabe qué es lo que le está pasando, entre otras Y- cosas, ¿o no? Yo hablo, Sí, obviamente, sí, desde que el no sabe, pero que desconocimiento. además no había una técnica para Claro. trabajar con los niños y tampoco había una teoría que se pensara. Ah, Entonces llega esta perfecto. señora, Melanie Klein, y dice, oigan, sí, ¿De dónde sí se es ella? puede. Ella es... Ay, ¿O era? ¿Era o es? no, era. Era. Ahorita me los puedo trabajadores equivocar. Tienen tarea para el Tenemos internet. tarea. Para Eh, averiguarlo. no sé si era austriaca. No me acuerdo ahorita. Ya. No. Pero ella lo que hace es eso. Cambia. Y así fueron cambiando. Entonces, cuando pasan muchos años, lo que sucede es que llega este señor Lacan y dice, oigan, nadie está leyendo a Freud. Entonces vuelve a Freud, pero a los inicios desde su lugar, Claro. ¿no? Y la gente, bueno, se cuestiona cosas porque él decide cambiar algunas reglas de juego en el encuadre, ¿no? En la manera en que se trabajan las sesiones, por ejemplo, ¿no? Ujú. Nosotros trabajamos 45, 50 minutos. Ya. Él decide que cuando aparece el ¿No eran inconsciente... siempre 55? ¿No era siempre? Yo me acuerdo cuando yo he tenido eso, eran No. 55 minutos clavados. 45, 50, pero hay un promedio, digamos, ¿no? Pero ¿qué cosa fue lo que hizo él? Él dijo que en el momento en el que el inconsciente emergía, ya lo demás que suceda en la sesión ya era como inservible. Sí. Yo Entonces- tuve una sesión de 5 minutos Eso. una vez. Entonces comenzó De a 5 Y tener... fue súper productiva. Pero en 5 minutos salió algo que el psicoanalista me dijo, eso es. Eso es, y ya, chao. O sea, él decidió, así, ¿no? Así Y de era, ahí ¿no? hablamos de fútbol y de otras cosas, ¿no? Bueno, en su Dentro época... de los Pero 55 salió, Claro. salió eso. Y sí, es bien. O sea, a mí ese tipo de psicoanálisis me funcionó mucho. Me cogí en una etapa de lenguaje, porque yo con todo esto empecé a escribir poesía en 2016 más o menos, en 2017 salgo del rugby y en 2018, justo antes de empezar teatro, donde nos conocimos, empecé con este psicoanalista y el psicoanálisis lacaniano está muy alrededor del lenguaje. Entonces iba mucho con la etapa en la que estaba, porque estaba escribiendo, estaba como sacando las cosas en palabras, estaba diciendo lo que, ya no solo sintiendo y expresando a través del rugby, como te decía, esta parte más como de ira, sino ya poniéndolo en papel, escribiéndolo, haciendo un discurso de lo que me pasaba por dentro, ¿no? Y ahí aparece el psicoanálisis, que lo comienzo a estudiar también, y luego el teatro, que empecé con el teatro de texto, ¿no? Pero luego fui derivando al teatro físico. Ahí te vino el tema del Ahí, tema del bueno. rugby. De hecho, además, empecé a hacer yoga también para que me ayudara físicamente con el teatro y me fui metiendo más en el teatro, digamos, más simbólico, ¿no? Teatro físico, teatro sin texto, creación colectiva, autoficción. Y fue bien interesante porque en ese momento empecé a salir del lenguaje y dejé el psicoanálisis lacaniano, porque Lacan te dice, el lenguaje bordea lo real, pero no puede entrar a lo real. Él le llama lo real, ¿no? ¿Y cómo entras a lo real? No lo dice Freud, pero lo dice Jung, que fue uno de los discípulos que más se perdió porque se fue completamente a lo simbólico. Entonces, ¿cómo entras a lo real? A través de lo simbólico. ¿Y dónde encontré lo simbólico? En este otro tipo de arte, que ya no era escrito, sino más tridimensional, más físico, ¿no? Más del hacer con el cuerpo y de ir encontrando en el cuerpo las cosas que estaban ahí inscritas, ¿no? Y ya, dejé Lacan y seguí con el teatro y seguí con el yoga, con la meditación y entré y con algunas plantas también, medicinales. ¿Qué pasa? Y entré al no, mundo... que él es uno de los no te voy a decir que cultores, pero tú recomiendas, ¿no? ¿Qué cosa? El tema este de tus plantas, ¿cómo se llama? Sí, claro, las plantas en general. Bueno, a mí me gustan estas plantas, que son muy bonitas. Las plantas, los enteógenos en general. Enteógenos. Enteógenos. ¿Pero qué es lo que te tomabas tú o hiciste tú? Yo he tomado Ayahuasca. bastante. A mí me regular. encantaría. Yo lo encuentro súper peligroso, se lo he dicho a Ariana A mí me 20. encantaría. Lo que siempre me da miedo
no es lo que me pase lo que le pase a mi mente, sino siempre tengo como miedo de que me den náuseas porque dan, ¿no? Tú vomitas. Mira que a mí casi nunca me dan náuseas. ¿En serio? Solo 2 veces me dieron náuseas. Pero tú eres de los pocos. De la gente que yo conozco, Sí, la mayoría... la gente vomita Sí. y varias veces y ahí sacan todo y ven un montón de cosas. Y yo Sí. siempre digo, esa parte es la única que me da como nervios porque digo, ay, no sé Sí. si quiero maltratar mi cuerpo así. Claro. Entonces no quiero que sufra eso, pero si no, me parecería Claro. una aventura. Y ahí, para cerrar, tuve un salto justamente hacia lo simbólico, ¿no? Claro. Cuando hablaba con mis profesores lacanianos sobre la ayahuasca y las visiones, me dicen, "No, esos son como sueños". Pero para mí, yo me daba cuenta que no eran No, sueños, no, ¿no? pues. O sea, yo he tenido viajes a mi infancia donde, así como en una sesión de psicoanálisis, podía llegar a mi inconsciente, en ese viaje, en esa ceremonia, llegaba a un lugar y me veía yo de 6 años y todo lo que estaba pasando a mi alrededor y entendía cosas, ¿no? Y luego ya derivé en la meditación, hice meditación vipassana, que es un retiro de 10 días en silencio, Ujú. donde Eso me solamente te dedicas contaste. a meditar. Es Que eso increíble, tal vez sí. sí lo podrías probar, no sé si Sí, lo has sí, lo probado. conocí, o sea, lo he escuchado, pero no... Es bien intenso, Es fuerte. 10 días sin Sin- emitir sin, sonido. sin Sonido, hablar, sí. sin leer, sin escribir, Estás en un estado solamente de meditando absoluto, 10 horas al sí. día. Solamente para desayunar, almorzar, unas frutas a media tarde y ya. Y además la comida también es como bien austera, ¿no? Sí, Es y como bien vegetariana. vegetariana, es como una limpieza. Y eso también fue una entrada al inconsciente, ¿no? Y descubrí un montón de cosas que había descubierto ya antes con el psicoanálisis, con el teatro, con la poesía, con la ayahuasca, pero de otra forma. Y ahora me quedé con esa, porque la meditación es, digamos, no necesito nada más que estar yo conmigo en calma, ¿no? Y ya es un poco ahora el camino que... ¿Y lo sigues haciendo eso de, Sí. de los 10 días? No, eso lo hice una sola vez. Pero en esos 10 días aprendes la técnica y ya tú la puedes aplicar en tu día a día, ¿no? ¿Y cómo haces eso? Te sientas a meditar 1 hora, 2 ya, perfecto. horas. Ya. Sí. No es que Es te bien metes- difícil la meditación. Yo Sí, alguna vez he querido hacerla o intentaba hacerla y la verdad es que, no sé, no puedo, Sí. no tengo esa capacidad. Siento que mis pensamientos aparecen y cuando te dicen que sigan, ¿no? Para que pasen a veces y de pronto me encuentro pensando en algo hace rato y de ahí digo, pero se supone que no debería. Entonces es como que el pensamiento todo el rato ocupa sí. un Es lugar que perturba, ¿no? Es a lo que estamos predispuestos Sí. un poco, a siempre tener algo pasando por... ¡Qué bárbaro! Y tiene que ver un poco con la occidentalidad, la productividad, con el hacer siempre o siempre estar produciendo de alguna manera, ¿no? Que es bien diferente al pensamiento oriental Ajá, y sí. a la quietud, ¿no? Y al no sentirse mal si no pasa nada por mi cabeza. O sea, si tengo la mente en blanco, también está bien. ¿Cómo se logra, Qué creen lindo. ustedes, llegar a un proceso o a un nivel de quietud con tu edad, por ejemplo? Porque eso yo entiendo que a la mía, digamos que hay un tema más reflexivo, porque yo ya tengo, como ustedes saben, algo más de 50 años. Ujú. No se rían porque es algo más, no voy a decir cuántos más, Ujú. pero algo más de 50. Pero en el caso tuyo, que eres un chibolo, bueno, ni tanto, también el tiempo pasa para todo el mundo. ¿Eh? Sí, Sí. uno cree que es solamente uno el que se va poniendo más viejo. Sí, no, Y- todos. Sí, ¿para qué nos vamos a andar con tonterías? Yo creo que para mí personalmente, desde mi subjetividad, la calma es una decisión. Qué Tú bonito. tienes que Qué querer bueno fue. estar en calma. Así es. Y muchas veces puede que nuestro discurso sea así, quiero estar tranquilo, pero internamente no quieres estar en calma. ¿Cómo llegas a esa conclusión, Valeria? Que es difícil saber. A ver, yo quisiera estar siempre en calma. Es como uno le dice a la gente, bueno, no te preocupes. Pero ¿cómo no me voy a preocupar? O sea, me preocupa lo que pasa a mi alrededor, me preocupa lo que pasa con mi familia, con mi entorno, con mis amigos. Y uno no lo puede dominar eso. Sí, hay una frase que se me ha venido justo a raíz de eso y es, creo que es china, un proverbio chino. Si tu problema Mm, tiene solución, Solución. ¿por Exacto. qué lloras? Y si Claro. tu problema no tiene solución, ¿De ¿por qué? qué lloras? Así Porque es. ya, claro. sí. Sí. Es una Exacto. decisión. No Sí. te digo que sea fácil ni sencilla, ni que todo el mundo la deba tomar, porque finalmente es una cuestión muy personal, pero es decidir, oye, Así es. quiero estar en calma y qué tengo que hacer para estar en calma y qué tengo que dejar
de lado para estar en calma. ¿Qué hace que alguien cambie? O sea, si tienes ya los elementos que tú has tenido, Jonathan, con el teatro, evidentemente con la lectura, porque para hacer teatro tienes que leer y tienes que estar y definitivamente instruido en eso. En vez de escribir una novela, por ejemplo, irte por el lado de la novela, ¿qué hace que un hombre vaya, o una mujer, da lo mismo, un ser, a la poesía? Que es un arte tan incomprendido, hoy día no tan ¿Tan divulgado? divulgado, sí, te diría yo, pero nadie se hace rico haciendo poesía, digamos. Muy pocos se hacen ricos haciendo teatro también. Sí. Haciendo arte en Sí, general. Creo que es algo del arte. Bueno, es que Sí, ahí estamos eso es mal porque verdad. la idea no es tampoco hacerse rico por eso, ¿no? Claro. Eso es un accidente al final. Pero es curioso, ¿no? Que un poeta, ¿tú te consideras poeta o un ingeniero poeta? ¿O un poeta ingeniero? Yo creo que Actor. Yo creo que soy una persona que escribe poesía, pero creo que ser un poeta es tener el oficio del poeta. Yo no tengo el oficio del poeta, o sea, ¿Qué te hace pensar que no tienes el oficio? Has escrito poesía, pero libros y los has vendido. conozco la historia de muchos poetas, sin ir muy lejos. Watanabe se podía pasar meses tachando y reescribiendo un poema. Hay como hasta- una, no solamente pasión, ¿no? Sino como una incapacidad de hacer otra cosa, Sí. ¿no? Es como la fascinación Claro. de tener que estar allí. Yo siento que es esa lo que dices de Watanabe, Sí, ¿no? y Quedarte ahí, como una Claro. locura. Pero es una máxima mínima de los escritores el hecho de borrar, tachar, reescribir y volver a escribir y volver a Y escribir. dale, y dale, Claro, y dale, pero hasta que te estar sale. allí. Y Watanabe tiene un poema que se llama Tarjar que explica eso, ¿no? Él escribe su poema Tarjar y, de tachar, tacha y se la pasa meses haciendo eso hasta que encuentra lo que él está buscando. Y no es mi caso, entonces yo no me considero un poeta en ese sentido. He plantado más árboles que he escrito poemas. Ay, En todo qué caso me lindo. considero más Me encanta eso. un plantador plantador de árboles. que un poeta. Sí, es un tema de oficio y de respeto a ese nivel de involucramiento que ponen ciertos seres humanos y que se convierten, por ende, en lo que practican, ¿no? Bueno, Porque yo también creo eso, creo, ¿Sí? me gusta más la idea de que uno no es, uno va haciendo todo el rato algo Ujú. o alguien, ¿no? Si escribes en ese momento, pues serás un poco un escritor, pero después eres un rugbyista porque lo que tú planteas como eres, me parece que es como muy, nos encierra. A mí me da la sensación de que si a mí me dicen tú eres psicoanalista, soy, pero me da risa porque no sé cómo explicarlo, no me siento, no es que no me sienta, es que sí, pero el nombre es como, no sé, me endurece, ¿no? Me endurece, creo que ahí me sale un poco pero también soy Valeria García y también soy mamá y Falta también... un poquito el aire. Falta el aire, Sí. también escribo un poco, escribí una obra de teatro. Eres No soy dramaturga. Me dicen, dramaturga. No, ¿cómo es dramaturga? Dramaturga es Mariana Altaus, por ejemplo. O sea, Claro. ella se quema las pestañas, escribe todo el tiempo. Hay una pasión Sí. constante y ardua por algo, por decirlo, ¿no? Yo escribí esto porque fue un momento de una urgencia, ¿no? Que fue Urgencia un momento personal. personal en la pandemia. Fue un momento en que yo tenía que sacar algo de dentro y que se fue después convirtiendo en lo que se terminó convirtiendo. Que no fue el plan original. Que no, el plan original fue, pero el plan original era en lineal. Es como cuando uno hace una línea A, entonces B, y cuando terminó siendo era un tridimensional con un holograma. Pero tú la obra no la escribiste, o sea, la escribiste para presentarla en el teatro, o sea, Sí, no, la obra Tú fue escribiste una pensada obra- para ya. una obra de teatro. ya, ok. Pero la manera en que yo la narré la primera vez que la escribí era lineal. O sea, yo cuento una historia. Y de pronto, conversando con Angie Ferrero, que es una amiga, que además fue la que hizo el montaje, y es arquitecta, y hace poesía, y bueno, no es poeta, hace poesía, es una mujer muy creativa. Me acuerdo que comenzamos a mirar la pieza y me dijo, pero está lineal. Y tú haces collage, me dijo. Entonces yo le dije, sí. ¿Por qué no la volvemos más tridimensional? ¿Por qué no jugamos más con la pieza? Y yo dije, Dios, le has dado aire a algo que yo sentía que estaba en plano, ¿no? Era tridimensional y ella me hizo así, ¡ruac! La amplió. Le dije, tenía que ser la mente de una arquitecta.
que le dio la otra forma. Entonces yo creo que uno viene siendo más que es, ¿no? Yo he escrito una obra de teatro, sí, he escrito otras que no están presentadas, pero ahí están. Pero yo no me puedo denominar dramaturga, siento que son cosas como... Los nombres siento que quedan muy grandes. Me gusta pensar... Qué modestia. No, pero es que no es modestia. Es que sí creo de verdad que... Ya si tú me preguntas, Valeria, ¿qué es ser psicoanalista? Pues lo que eres. Sí, pero... Lo que has estudiado y de lo cual vives. Claro, pero... practico el psicoanálisis, sí. Veo pacientes, sí. Trabajo con ellos, sí. Unos se echan en el diván, otros cara a cara, sí. Tengo un conocimiento, sí. Yo misma me río porque no me acordaba de dónde era Melanie Klein, que es de Viena perfectamente. Y después digo, o sea, juego con... Pero el nombre siempre queda grande. En ese sentido, a veces dicen el lenguaje queda corto para la experiencia, que también es otra historia, es otra versión de la realidad. Sí. A veces uno dice la palabra no alcanza, es verdad. Pero también es verdad que a veces la palabra ocupa un lugar que por lo menos a mí, en mi forma de ser, mi personalidad, me encajona. Si yo le digo a él, a ti Jonathan, tú eres un rugbyista, tú dirás, sí, pero no, también soy plantador de árboles. Esto es una frase casi que es lo más romántica. ¿Qué haces tú? Yo planto árboles. Pucha, estás salvando el planeta. Yo lo primero que pensé, caray, qué maravilla, ¿no? Escribo. Pero ese ser en soy tal cosa me parece que es algo que está mutando en esta época, sobre todo. En esta época la gente ya no se define desde una carrera, por ejemplo, sino es yo hago esto y también hago esto. Ya, y tú ves a los chicos, a la gente más joven, no se definen desde un lugar, no sé si, ¿no? Incluso desde su sexualidad, desde incluso su ropa, no tienen un solo estilo, tienen muchos, no tienen una carrera, es una carrera, pero practican otras. Entonces hay una multiplicidad que hace que el sujeto, el ser humano, para mí se enriquezca. ¿Te parece que eso es un elemento de enriquecimiento? Totalmente. Y creo que también es un principio de conflicto sin duda. De las generaciones recientes sin duda. Respecto a las anteriores. Sin duda. Por un principio de incertidumbre. Exacto. Porque creo que las generaciones anteriores necesitan más de estar seguros de las cosas. De la certeza del mundo, sí. Y las generaciones de ahora más bien están hartas de las certezas y están buscando principios de incertidumbre y... ¿Tú crees que haya alguien en su sano juicio que esté buscando la incertidumbre? Yo busco la incertidumbre. ¿Sí? ¿Qué ganas con...? Me parece que es el lugar más creativo. Sí, absolutamente. Que es el lugar... ¿Tú piensas lo mismo, Valeria? No sé si yo la busco, pero cada vez que me encuentro con algo que no entiendo y que es un desafío y que para mí es una sombra, me parece que es mucho más rico que si ya tengo lo conocido sobre los pies. Me parece... Sí. Cuando a mí me dicen la obra de teatro no va a ser así, sino asá, o puede ser esto y aquello, y cada noche es diferente. O sea, es como, lo nuevo siempre te genera una burbuja. Sí. Es como el champán. Pero es que la burbuja te la da el nervio de hacer justamente lo que haces. O sea, también es cierto. No, sí. La pasión personal. por lo que haces, por Claro. supuesto. Eso sin duda, porque si no se imagina la vida... Sería horrible. Yo lo veo desde el punto de vista mío, porque cuando yo me subo encima de un escenario, que es una pasión y una sensación que siento muy distinta que cuando estoy sentado en mi oficina haciendo un informe técnico. Ya, y cuando estás en el escenario, por ejemplo, inmensamente feliz, ¿hay una incertidumbre? Claro. Por supuesto. No, pero ¿sabes cuál es la incertidumbre? Si va a salir bien, si estás... No, la letra. Bueno, no, es que eso no es incertidumbre, eso es una seguridad absoluta. Tengo una memoria de chorrito. Yo a las 9 de la mañana me olvido lo que tomé desayuno a las 8. Pero no te da como una cosa, imagínate, tienes adelante gente, tienes unos nervios, además que son nervios que no son pensados, son como... Esos nervios sí son ricos. Esa es la incertidumbre y así se vive hoy, creo yo, la vida de la gente más joven. ¿Tú crees que es Totalmente. así? Porque a mí esa sensación de nervios, por ejemplo, que creo que es de responsabilidad, porque tú estás... entregando una parte tuya que tiene un nivel de reconocimiento automático, porque cada 3 minutos y medio, que es lo que dura una canción, viene la reacción del público. Es una cosa acá, claro, y la gente aplaude y tú dices, caray,
qué bonito es esto, y eso te da y más aún cuando cobras por hacerlo. Entonces, claro, ahí tienes una responsabilidad. Claro, eso es otra, creo que eso es otra dimensión de la experiencia, la remuneración. O sea, son como diferentes planos, ¿no? Cuando creo que lo que decimos Jonathan y yo me parece que va por el lado de que si uno se sienta siempre en un lugar seguro sobre lo que ya uno siente que conoce, pierde algo de la chispa. Claro. ¿Me entiendes? Algo de lo novedoso. Porque un segundo antes de los aplausos está la posibilidad de que nadie aplauda. Exacto. Bueno, esa es una posibilidad que nunca, felizmente, gracias a Dios, nunca he experimentado. Porque siempre están tus amigos en tus conciertos. Pero es un poco de eso. Es poco probable que alguien nos Está buena lo que te ha dicho, sí, claro, Está bueno que dan tus amigos. Sí. Eso no vale. Cuando fueron al teatro mis amigos y mi familia, me decían, uy, la sala estuvo llena. Yo, sí, claro, de la mayoría de la gente que me conoce. Y aplaudieron todos, sí me conocen. Cuando fue gente que no me conocía y que se acercó a decirme cosas pajísimas, ahí fue cuando yo dije, bien. Bueno, no, claro, igualmente pasa cuando tú ves entre el público lo poco que puedes ver, porque uno en un escenario ve siempre la primera fila y punto. Y ve gente que no tienes idea quién es y que han llegado porque vieron y porque... Y porque les pasaron la voz a alguien y le dijo, oye, estuvo bueno eso. Bacán, eso. Claro. Yo creo que la vida, en el sentido ese de no ser algo, me gusta a mí mucho. Pero a mí me gusta, me encantaría que los dos, porque veo que han coincidido en eso, en el tema de la incertidumbre. ¿Dónde está el placer de la incertidumbre? Ahora, tú lo estás poniendo por un tema generacional, que a las personas que somos mayores nos gusta más tener la seguridad, pero esa seguridad te permite a ti, que eres mi menor, asumiendo que tú vivieras o dependieras de mí, tener la certeza que puedes seguir haciendo lo que estás haciendo gracias a mi certidumbre. Sí y no. Una frase que aprendí. Perdón un ratito, además en este programa nos podemos interrumpir todas las veces que sea necesario. Y está tan entretenido. Me lo hubieras dicho antes. que es raro dejarme a mí mudo, pero los dos me tienen absolutamente abstraído con la conversación. Yo creo que la rebeldía de la juventud el día de hoy, pucha, estoy hablando como si fuera mi papá, la juventud. ¿Te vas a volver tu papá? Estoy volviéndome. Bueno, sí. Esta es la ley de la vida, dicen. Sí. Sí, pues pero hay algunos que son... A menos que haga psicoanálisis. Seguro no, a estas alturas ya no. No sé. Bueno. Sí, no importa. No importa. No importa, igual serás un poco como tu papá. Oye, si hablo, igual hay... Hagas lo que hagas, sí, algo quedará. Eso no se puede evitar. Los hijos, por mucho que tengan ganas de no parecerse a los padres. Yo no tengo ningún trauma con respecto a ese tema. Pero sí creo que lo que se ve hoy día en el mundo en general, no vamos a hablar solamente del Perú, sino en todos estos movimientos de gente joven, que buscan lo imbuscable o buscan lo que no saben que van a encontrar o no tienen idea qué es lo que buscan, esa misma incertidumbre es la que hace que se reaccione en una forma inadecuada, con un exceso de rebeldía y hasta de violencia. Justamente por el hecho de no diferenciar o quizás no reconocer la incertidumbre o la posibilidad de tener certidumbre. Creo que viene creo que con mucha responsabilidad de los padres, digamos, que no lo comunican. No, es que yo creo que vivimos yo siempre lo separo. Un mundo distinto. Yo siempre la violencia la pongo aparte. ¿Sí? Yo también. Sí, ¿tú también? Yo creo que la violencia es un lugar al que idealmente nadie debería llegar. Totalmente de acuerdo. En cualquier época y cualquier época, cualquier generación, cualquier postura política, social, religiosa, lo que quieras, creo que la violencia es esa parte, ¿no? Ahora, es necesaria en algunos casos como es parte de un conflicto, pero no la violencia que destruye, sino una violencia que permita pues afirmarse también, defenderse. Tan necesaria, digamos. Hay durezas que son necesarias, hay reclamos que por ser justos necesitan que se hagan de manera enérgica y fuerte, ¿no? Sí. Ahora, de ahí pasar a una violencia destructiva creo que es lo incorrecto en cualquier sentido. Pero creo que si hablamos a nivel generacional, a nivel de generaciones, lo que cambia es la utopía de la generación. O sea, venimos de generaciones anteriores, digamos, que pasaron quizás falta, ausencia, precariedad, escasez, y la utopía de esas generaciones se volvió la abundancia, y el sistema o la sociedad caminó hacia ese lugar de abundancia, y luego cuando ya las cosas eran abundantes y había una paz física, material, ¿no? Una tranquilidad de, oye, tengo dónde estar y tengo que comer, surgen
otras utopías, ¿no? Porque es un poco así. O sea, yo, hablando nuevamente desde mi experiencia y mi subjetividad, yo no podría haber atravesado el camino que atravesé y ser lo diferente que soy ahora de lo que era antes si no hubiera tenido el privilegio de haber nacido en la familia donde nací. 2 padres que me criaron a mi hermana y a mí bien, que nos dieron lo que necesitábamos, que nos educaron. O sea, yo he vivido un nivel de privilegio que quizás el peruano promedio no tiene. Así es. Sí, bueno, y eso me es un permitió hecho. a mí poder mirar hacia otros lados. Decir, oye, tengo esta tranquilidad. Por ejemplo, Justamente La porque ahí tienes la certidumbre, pues, Jonathan. justamente porque naces en un lugar donde hay cierta solidez, ujú, es que puedes permitirte eso nuevo, ese movimiento, esa incertidumbre. Y yo sí creo que la generación de hoy, pensando en una generación o una época, ujú. ¿no? Más la época que generación. Un tiempo, ¿no? Ah. Eso el tiempo post padres que han creado un sistema estable, ¿no? Han creado un sistema estable que permite ahora la desestabilización. ¿Te Yo refieres creo- estable en términos económicos, En Valeria? términos económicos, en términos de familia tradicional, Ya. ¿no? En una serie de elementos que claramente nos anteceden la generación de ahora, ¿no? La anterior, ¿no? Eran como las cosas bien dicotómicas, el papá hace una Ujú. cosa, la mamá no sé qué, o sea, era como bien así. Yo creo que hoy se ha movido, ¿no? Los chicos Claro. ahora, teniendo esa base, o mucha gente poniéndonos así, teniendo esa base, pueden permitirse cuestionar todo eso, y viene como una ola de cuestionamiento y de... yo no creo que la gente busque la incertidumbre. Se vive en un mundo más incierto Ujú. porque el mundo ya no tiene las reglas tan claras, ¿no? Se ha movido todo, desde las redes, desde la sexualidad, desde los roles. Los hijos y los padres no tienen la misma relación que tenían antes. Hoy día definitivamente Entonces, no es que esté bien o que esté mal, es diferente. no. Es distinto. Y al Se ser explora. diferente es un ¿Quién reto. ¿Quién la explora? ¿Por dónde empieza la exploración? Por el que quiere explorar. Claro, El que decide explorar. claro. Hay O sea, otros que no, ¿eh? Hay otros que se quedan Si te quedas en con, tu con el si establishment te quedas, puesto. claro, si te quedas en tu tranquilidad, Todo bien. estás en todo tu derecho. Claro. Pero si alguien viene y de pronto desde esa base sólida quiere saltar, también es una posibilidad, ¿no? Claro. O sea, tú tienes un hijo artista. Claro. ¿Qué tan difícil puede ser, y lo he escuchado muchas veces de muchos amigos, para un padre, dedicándote a lo que tú te dedicas y con todas tus formalidades y tus cosas, que de hecho eres exitoso en eso, que de pronto un hijo venga y diga, quiero ser actor, quiero ser Director. teatrista, quiero ser cantante? Bueno, yo siempre quise ser cantante y no me dejaron. Por eso para mí no me llamó la atención. En el Claro. caso de y tuvo el Es apoyo. lindo eso, porque lo que tú no pudiste ser, de alguna Claro. manera se lo facilitaste Pero no lo a pude él. ser porque mi padre no me dejó. Claro, Obvio. porque entonces piensa la anterior generación, o sea, la Claro. anterior era tuya, A la anterior no a te la mía, dejaron claro. ser nada. Entonces era, Efectivamente, era una cosa mucho más vertical. tenías que ser lo que se mandaba. Claro. ¿No? Tenías que ser, no sé, pues ingeniero, abogado, esas típicas, ¿no? Claro. No había mucho. No, además Entonces, que había un nivel que o sea, la diferencia que se tenía comunicacional con los padres, por ejemplo, era, se confundía el respeto con el autoritarismo. el temor. Y el temor también. O sea, a mí no se me ocurría de niño chico, adolescente sí porque ya venía el tema de la rebeldía, pero de niño chico, discutir, ni Claro. una sola posibilidad. Hoy día desde la cuna te vienen a discutir ya. Claro. Lo cual me parece, no me parece mal, me parece muy entretenido. Será porque ya los míos no son niñitos, pero Porque los tuyos no te discuten. si hubiera. Igual discuten. Absolutamente. Además, en esta casa siempre se habló y eso siempre lo hemos comentado. Y eso siempre. Aquí nunca ha habido temas tabúes, o sea, de ninguna manera. Claro. Y uno tiene que pelearse, o sea, perdón, discutir, que discutir no necesariamente significa pelear. Claro, totalmente. Y somos tan distintos. Yo tengo un director de teatro, una médico y un administrador de empresas, o sea, nada que ver uno con el otro. Entonces es evidentemente que los roles en ese aspecto hacen que sea una familia bastante entretenida en ese aspecto y muy libre, ¿no? Claro. Sí. Bueno, ellos no, sospecho que no. Los quise invitar para que vinieran a Reloj de Arena, no quisieron. No quieren. Ninguno. No, uno sí, o una.
No, Ya. una es por darme gusto, el otro no dijo que no. Y el que pensé que me iba a decir que sí, me dijo que no. Claro. No voy a decir cuál porque ustedes conocen a los tres. Tú conoces a los tres, ¿no? No, a No. Mónica y a Juan Carlos. A Mónica y Juan Carlos. Y tú sí los conoces a los Sí. tres. En fin, en algún minuto, algún día, vamos a ver si es que estamos en esto para lograr. Y que, a ver, que digan si es que efectivamente lo que yo estoy diciendo lo perciben en la misma forma, ¿no? Porque un comunicador tiene la obligación de comunicar en la forma que tú quieres que te entiendan y la responsabilidad es tuya. Claro. No es de la persona que, Claro, que claro. no te entendió, ¿no? Ahí hay una suerte de... Pero me he quedado pegado con el tema de la incertidumbre. ¿Eh? Sí, me Yo acuerdo. te iba a decir una frase que aprendí con Roberto Ángeles cuando estuve en su taller. Gran director. Él dice, ¿no? ¿Por qué los seres humanos somos seres tan profundamente dramáticos? Y bueno, lo que él cuenta, ¿no? Es porque nos enfrentamos o somos conscientes de la idea de la muerte. Ujú. Entonces, al estar enfrentados a esa idea, generamos, y al ser obviamente seres inteligentes, generamos drama. Y el drama está justamente en esa incertidumbre, ¿no? En esa historia donde no sabes cómo va a acabar, Así es. no sabes si el héroe va a vencer, no sabes si los enamorados van a vivir juntos para toda la vida o no. Y En esos efecto. pequeños dramitas Mm. son parte Parte de la existencia, si no, de esa gran Sería como- incertidumbre que es, oye, algún imaginar día... que somos eternos, qué aburrido. Claro. Yo sí me siento eterno. De hecho, una de las formas de responder a esa incertidumbre es la búsqueda de eternidad, ¿no? Mm. Como grandes conquistadores, grandes pensadores, filósofos, gente que quiere imprimir su nombre en la historia. Eso es- Y que quede para siempre. y que Claro. Mm. el otro día volví a ver esta película Troya, la de la hollywoodense, ¿no? Donde La de sale Brad Pitt. es Ya. Aquiles, y Aquiles en un momento dice... Me acuerdo de haberla visto, de- pero no me acuerdo si me gustó o no. Aquiles dice en un momento de tu nombre se van a olvidar, en cambio de mí van a hablar por el resto de la Ujú, historia, ¿no? Entonces ujú. también hay una búsqueda de ciertos seres humanos de ser recordados, porque se enfrentan a esta finitud, ¿no? De decir, oye, yo voy a llegar hasta algún punto y de ahí voy a Pero yo desaparecer. creo que ahí vamos a estar de acuerdo los tres. Cualquier artista busca no solamente el reconocimiento, sino la sostenibilidad de su arte, porque si no, no lo tendrías. O sea, esos pintores que pintan para sí mismos o que escriben para nunca publicar o que cantan para nunca ser oídos, yo no lo creo tanto. Yo creo que cuando un artista es un comunicador que lo tiene que mostrar. El escribir para ti mismo, encuentro que es un absurdo. Entonces, eso tú buscas como artista la trascendencia en el tiempo y la eternidad. Discutible. No, también. No estoy Yo- muy yo Me segura. no- encanta que me discutan, pero Mira, estoy muy yo no, segura. ¿no estamos seguras? yo no No. hubiera publicado ningún poemario si personas como tú no me hubieran dicho hazlo. En algún momento hablamos que yo Sí. estaba escribiendo poemas, te traje los poemas, Sí, tú los sí. leíste y me dijiste esto lo tienes que publicar. Así como tú hubieran 2 o 3 personas más que me dijeron, oye, ya lo tienes, públicalo, busca la forma. No. ¿De verdad? No estaba en mis planes. Ahora, Tremendos mamotretos, ¿ah? O sea, Lo voy a leer, lo voy a leer, lo voy a leer. Escúchame un ratito, es importantísimo. Yo tuve la suerte y el honor de ver estas cosas en borrador y además que me permitiera corregir. Y así se lo entregué. Pero tu idea era publicarlo. no, mi idea era una exploración, como te digo, muy Claro, personal, era muy sacar un algo de discurso adentro. mío. ¿Con Ahora- tu obra de teatro fue lo mismo, Valeria? Yo sí quería presentarla. Ah, ya. Ah, Yo sí quería. Claro. Tú Quería querías que mostrar, esto mostrarte. salga. Es que Mostrar. como eso, no, es que no. Yo no quería no va por el hecho de mostrarme. Más bien, yo cuando escribí ficción, sentía que hablaban de mí. Es ficción, ¿no? Eso lo hacemos todos los que escribimos. Cuando de pronto decidí escribir autoficción, donde en lo evidente te muestras, sentí que ahí me podía esconder. Ah, La qué paradoja. curioso. Era absolutamente paradójico. Porque todo el mundo me dice, ay, es tu historia, es tu historia. Yo digo, sí, claro, pero no. O sea, hay cosas que son mías, por supuesto, pero hay otras que no son mías, que son historias prestadas, historias contadas, historias de otros, y que se han construido justamente
para hacerle creer al espectador que toda esa soy yo, Claro. ¿no? Pero, y ahí me escondo, ¿no? Pero a la vez yo quería decir algo más allá de mí. Porque en verdad si algo se queda solamente en mirarse el ombligo, está bien... ¿Cómo como manoseado? bien Sí, sí, sí. vago, bien pobre, Sí. no me gusta esa palabra, es como bien sonso. Decir, Y- yo voy y a además hablarte de mí, ya no. Es como nada que ver. manoseado también, Sí. hace. No va, no, además para Y hay que qué. hacerlo con muchísimo arte. Además, hablar ¿para de qué uno. tienes que hablar de ti? ¿A quién le importa? En realidad, a nadie. De verdad, la gente sale y nadie se va pensando, "Ay, me quedé pensando en Valeria, qué bien, qué interesante, qué linda, qué buena". Esos piropos que en verdad a mí me valen nada. A mí lo que me pareció lindo y súper potente fue cuando a mí me dijeron, yo tengo un niño que tiene autismo y no sé cómo hablar con él sobre el diagnóstico. Yo no sé cómo compartir esto en el colegio, cómo lo hago. Yo tuve cáncer, me dijo un señor, se me acercó, me dijo, yo quisiera escribir algo sobre esta historia. O sea, la gente tú tomó estás- de mí Después de después de la obra, después de tu ahí obra. en los saluditos. Entonces yo dije, esto es. Porque esta historia en realidad no es mi historia. O sea, es mi historia, pero no es mi historia. Ese es un Ujú. juego muy bonito que tiene el arte. Tú cuentas, pero nadie se va pensando, ay, mira, se quedan, echan en la almohada y dicen, ay, Valeria. Valeria, 5 minutos. Los que me conocen pueden durar 10. No, bastante, más que Bastante, 10. pero lo que quiero decir es que los que me conocen se quedan como con un valor agregado afectivo, pero los que no, en O de verdad se van, o de O de sorpresa, sorpresa. o de descubrimiento de un Porque yo aspecto a ti que... te conozco hace muchísimos años y Pero sé de no ti me desde muy chica. conocías. Claro, Exacto. pero sé de ti desde muy chica. Claro. Entonces he seguido un desarrollo total Claro. por la relación con tu familia. Pero Pero era una la- versión de una Valeria que tú desconocías y que claramente Efectivamente. fue como Una- rico, no sé, novedoso. Acá No, estoy no, por no. eso. Novedoso, yo no lo pondría como novedoso. Fue tremendamente decidor. Ya. Y yo desde ese minuto dije, quiero tener a Valeria en el... Y por eso escribí lo que escribí con respecto a tu obra. Claro, Este- lindo. Y lindo lo que a mí me gustó mucho. Yo escribí de un solo tirón, lo que me impactó, que creo que en algún minuto te pasó a ti también. Y eso que tú lo viste en una sala distinta que la mía. Porque tú lo dices, yo no sabía ¿Tú, que... tú la acá viste en la Pacífico? En la Pacífico. Nah, claro. Sí, yo lo vi en Yuyachkani. Que debe ser mucho más impactante, En ¿no? Yuyachkani fue mucho más potente para mí porque fue la primera vez. Y no y tenías fue- todas las facilidades técnicas, me imagino que Sí, tienes no, en la había Pacífico. mucha, era bastante más con menos Más sofisticación, más austero, pero tenía algo Pues la tuya pues, fue una de- tremenda producción, la de la Pacífico. bueno, Preciosa. fue lo mismo, en versión, las luces eran un poco menos ajustadas, Ya. pero hubo la emoción del lugar. El lugar tiene un símbolo, como hablábamos Total, con para toda la gente de Jonathan. teatro, sí. Es una cosa maravillosa. Había algo muy fuerte ahí. ¿A qué iba esto? Bueno, solamente Del yo me olvido las letras. descubrimiento. No, ya no me acuerdo por qué dije esto. ¿A raíz de qué? ¿De qué estábamos hablando? De descubrir. De descubrir que hablo de mí, pero no hablo de mí. Ya, claro, es que hablo de mí, pero en realidad hablo de otras personas. Son como espejos, es lo que quiero decir. Tú cuentas tu historia y hay otra persona que va a conectar con algo de esa historia. Claro. Y ese algo es lo que a mí me importa que se lleve la gente. Claro. ¿Entiendes? Y ahí en su casa trabajan su tema. Y a cada uno lo atraviesa diferente, ¿no? Sí. La por misma supuesto. historia te atraviesa distinto. Obviamente, lo mismo que leer un poema tuyo, tú lo vas a leer de una forma completamente distinta Sí. Claro. de lo que lo puedo... Porque además en el tema de la poesía, que es tan amplio, porque cada uno cuenta cómo le va en la fiesta. Claro. Hay gente que puede reírse a gritos con alguna cosa y otros que pueden llorar a mares, y lo mismo sucede como te llega a ti una obra de teatro. No se trata de que te guste o no te gusta, sino si es que la Te toca. y si es que te llega como te tiene que llegar. Sí, ¿no si es te cierto? toca o no te toca. Que eso también es una tarea bien difícil, porque cuando el dramaturgo pretende dar una idea o pretende entregar un mensaje y resulta que es distinto, que les tiene que haber pasado a ustedes dos, cuando vas al teatro y tú estás metido en la obra y tú te das cuenta que lo que estás recibiendo es poco menos que una tragedia y una persona al lado tuyo dando una risotada donde que hubiera sido razonable con una torta de merengue tirada en la cara. Entonces, ¿y aquí qué pasó? ¿O qué me pasó a mí? ¿Dónde estoy yo? O sea, ¿soy yo el raro aquí? Que por lo general suele suceder eso, porque yo más bien soy lágrima barata, pero no risa barata.
y recibes una impronta totalmente distinta, que creo que el mismo número de butacas que tiene un teatro es el número de Sí, reacciones totalmente. que tú vas a tener ante un estímulo, como puede ser una obra de teatro, Claro. o una lectura o un concierto, ¿no? En ese sentido, el arte, en este caso el teatro, ¿no? Pero en el arte en general, se parece tanto al psicoanálisis, y creo que por eso estamos unidos acá hoy día, ¿no? Porque hay algo de arte, algo de psicoanálisis, algo de teatro, como una forma de arte. Y es que el encuentro con cada subjetividad es así, es único. En el consultorio, tengo pacientes que llegan hace años, y todas las sesiones, o muchas sesiones, son todas distintas. El encuentro es tan ¿Sí? distinto. ¿Sí? Claro. Nunca es igual, nunca es igual. Cada nunca. cabeza es un mundo, decía Uf, Héctor Lavoe. Y cada sesión es un universo. Es como cuando hay Totalmente. el número de las butacas, ¿no? O sea, cada Claro, cada butaca es un mundo. feeling, exacto. Cuéntame una cosa, Valeria. Es lindo eso. Y la pregunta va para las dos, ¿es que tú vas a editar otro libro y tú vas a hacer otra obra o no? Eso lo he dejado ahorita en stand-by. Ya. Tengo como le decía a Jonathan antes de comenzar el programa, yo tengo una obra que escribí hace años, hace más de 10 años. Y la arreglé, la pulí, la moví, la cambié con unos amigos dramaturgos, y ya me decían, ya, pues ya, tienes que parirla. Si no la vas a parir, ya, ¿sabes qué? Drop it. Ya, o sea, más o menos que entiérrala, ¿no? Y cuando decidí ya ponerla, había hablado con algunos amigos actores, ya teníamos al director, habíamos hablado con el Teatro de Lucía, enero del 2020, cerraron las puertas y ya se Lo quedó que nos todo en el pasó. aire, y ahí quedó. Y quedó ahí guardada. Y ahora cuando la leo, la miro, me parece que ya está vieja, en el sentido de que ya no dice lo que yo hace 10 años quise decir. O sea, yo No, lo que escribí en ese momento está ya no escrito. tiene la potencia que ¿Qué hoy. tiene hoy? Ya. Y cuando lo veo ya un poco acartonado, ya demasiado, los personajes ya muy acartonadones. En ese momento los veía como wow. Ahora digo, es que tiene que despercudirse un poco. Pero Pero acá tengo han pasado 10 años, pues Valeria, tienes más Claro, experiencia. ha pasado algo en mí como ser humano para sentir que eso ya, no sé si ya fue o habría que darle una nueva, ¿no? Un nuevo movimiento. Yo pienso que sí, es como los lienzos que terminaste dejando en blanco en algún minuto. Yo no pinto, yo he pintado una sola vez en mi vida, que es ese cuadro azul que está allá, y que fue terrible. El enfrentarme a un lienzo en blanco fue, mi vida bien lo había hecho, y además yo soy muy estructurado, muy de líneas, entonces aquí no entendía mucho lo que pasaba. Pero sacarlo de donde se quedó, tiene también Por un supuesto, valor. eso es lo Qué ganas de creativo. leer esa obra tuya Sí, de hace tiempo. vamos a ver. No sé si a verla, si leerla, a ver qué onda. Sí, a la gente, a mis amigos dramaturgos les gustaba. Les parecía. ¿Y les pareció hace 10 años? Claro, ya, bueno, Hoy sí, día claro, tú- ya no sé, pues. Y ahí la dejé, hubo pandemia. Hasta el 20 estábamos on fire. O sea, decíamos, ya. Me decían, ya, Cholita, dale, ¿no? Dale. Y yo decía, ya. Y ya, la pandemia llegó esta obra, y ahí quedó. Y ya no sé la verdad si la desempolvaría. Pero sí me ha provocado, pero no ahora, porque estoy ahorita en otras cosas, ¿no? Que me ocupan un montón de tiempo. Entonces, ¿Relacionadas con tu carrera? sí, Ya. con mi trabajo, en fin, mis cosas académicas, en fin. ¿Estás estudiando de nuevo? Sí, Maravilla. sí. Sí me ha provocado escribir algo sobre las maternidades. Sí, me provoca hacer una suerte de testimonial en que hayan varias mujeres que hablen. No sé si sean ellas las mujeres, ¿no? Como las testimoniales verdaderas en la que se para Pepita Pérez y dice yo soy, ¿no? Ya. Tal cosa, o quiero contar mi historia, o hacer una actriz, como en mi caso, que fue una actriz la que hizo, sobre los modos de ser mujer, modos de ser madre hoy en día, ¿no? Es decir, madres solteras con hijos, madre con óvulos, ¿no? Parejas con óvulos que han sido fecundados in vitro. o conseguidos en embriones, dos mamás, adopciones, Claro. todas Las variables. todo lo que hay hoy que hace que la maternidad sea
un reto más grande, pero no una historia, quisiera, sino algo como, bueno, yo soy esta mujer y quiero contarles un poco qué ha pasado. Y la otra diga yo, quiero jugar con eso, pero eso, algo está hace rato ahí dando vueltas. Pero creo que va a ser todavía después. Esas cosas van saliendo solas. ¿Ah? Solas, Sí. pero ahí están. Las mujeres en mi mente están ahí paradas en un espacio, en una caja negra. Ya. Eso es lo que tengo. 4 mujeres, no sé por qué 4, paradas en una caja negra hablando. Caja Negra es un teatro para nosotros auditores que no sepan. Sí, es como el escenario así, ¿no? En negro. En negro, sin ningún tipo sala de mueble, ensayo. ninguna escenografía, ¿no? Tengo con esa imagen estoy soñando. No he escrito nada, pero en realidad lo que quiero hacer es acercarme a mujeres y decirles, oye, cuéntame un poco. Bueno, ¿Cómo ha sido? claro. Eso es lindo. Y a partir del testimonio, Eso. tú ponerle la pluma. Yo hice eso en una obra de teatro de 15 minutos, linda. Creo que te la contaba. Eso Sí. hice con una persona y fue lindo el testimonio y ahí quedó. Algún día saldrá también. Pero... O sea, la Valeria García escritora, eso no se puede dejar de lado. No. ¿Y tú, Jonathan, te vas a hacer algo más o no? Tengo poemas ahí que podría publicar, pero ¿Cuántos? varios. ¿Cuántos es varios? 100. Ya, Pero- a ver, dime tú, a ver, ¿cómo hacemos? Pues, Pero Valeria? no todos quisiera publicarlos, y de los que sí quisiera publicar tiene que surgir el impulso de trabajarlos un poco más, ordenarlos, darle un sentido y ponerlos. Claro, para que tengan todo un sentido en el libro. Pero claro, cuando tú dices, no Eso. quiero escribir y tengo ahí algunos, ¿cuántos? 100. Hombre. O sea, ahí tienes ya una obra de... Sí, pero si nace el impulso, lo hago. Y si no, ahí está. Bueno, pues hay que empezar así a... Me vendrían bien un apreciar. par de auspiciadores, así que ahí tú. Yo encantado de auspiciarte con todas las ganas del mundo. Buenísimo. No empieces o sea, uno no puede empezar pensando en que va a crear algo pensando en el auspicio. Una vez que No, ya está claro. hecho, sale. Y eso tú sabes que al final de cuentas siempre termina saliendo. Las presentaciones de tus poemas en estas casas en Barranco, entretenidas, con gente claro. grata. Eso es. Quiero Además leer. invitan amigos y la gente pesca una guitarra y canta. Qué bonito. O sea, esas son las cosas que pasan en el, entre comillas, el underground, que poca gente conoce y que si se saliera de ese entorno, no creo que tendrían la misma riqueza. Porque ponte tú la experiencia de tu primera presentación, meterla en un teatro, ¿cómo? Claro. Eso no. Eso tendríamos que tener una dramaturga como Valeria García, que le dé el tono dramático a la obra para ver que digamos que tenga el mismo resultado, ¿no? Claro. Se acabó Reloj de Arena, esta conversación da para más. Vamos a hacer, aquí, en este caso sí, de todas maneras tenemos que tener una versión 2 de esta delicia de conversación Parte 2. con estos dos entrañables amigos y entrañables conversadores, donde uno termina aprendiendo. Ustedes han visto en los programas que hemos visto, que me han visto, que yo he tenido el honor de ser visto por ustedes, que yo hablo un montón y ahora me he quedado mudo, me han quitado el trabajo estos dos señores. Y eso es un placer, escuchar a gente que tiene algo que contar y algo bonito que contar y con una sonrisa en la boca y que uno sale que como una burbuja, ¿no es cierto?, del champán en el medio de esta vorágine tremenda que tenemos, especialmente en nuestros países hoy día, ¿no? En estas convulsiones tremendas. Bueno, yo les quiero agradecer enormemente la Gracias. gentileza que han tenido y para que nunca se olviden de su paso por el Reloj de Arena, un pequeño bello. recuerdo Gracias. del Gracias. Reloj de Qué Arena. lindo. Mira lo que es para que Ya te... sé, ya lo Sí. vi, ya vi la forma. Bueno, A ver. es el... Lindo, le vi la forma y dije, Es el mismo Reloj de Arena, pero chiquitito. Gracias. Para que se acuerden del paso por nuestro reloj. ¿Cuánto de- tiempo tiene esto? Esos son 5 minutos, esto es 1 hora. Los 5 minutos lacanianos, ya sabes. Sí. Acá están. Bueno, mis queridos amigos, un placer estar con ustedes a través de las cámaras. No se olviden, sobre todo los que tenemos arriba de 50 años, apretar suscribirse y darle clic a la campanita, porque si es que no tienen que depender que yo les pase el Reloj de Arena y hay veces que no existe el tiempo necesario para poder dedicárselo a todos en ese aspecto. Entonces es mucho más fácil que uno mismo se autorregule en ese Gracias. sentido. Y es bien fácil.
Nos vemos la próxima semana. Un placer estar nuevamente con ustedes. Muy, muy buenas noches y muy agradecido a mis invitados de hoy. Gracias.